movilizando a niños para hacer misiones hacia aquellos afectados por discapacidad. En primer lugar, Dios es un Dios de absolutos. Y es bien importante sentar esta base tan importante de los 4 absolutos de Dios que vemos en la Gran Comisión en Mateo 28, del 18 al 20. Primero dice, toda autoridad me ha sido dada. Luego dice, vayan a todas las naciones, que significa toda etnia, toda criatura. Obedezcan todos los mandamientos. Y después dice, estoy con ustedes todos los días. Entonces es bien importante inculcar a los niños en su corazón que no hay nadie más absoluto que Dios. Porque vivimos en un mundo, en una sociedad donde no existen los absolutos. Es importante que ellos tengan bien en claro esto, sobre todo cuando se trata de misiones. Y cuando nos habla de ir a todos, está incluyendo a las personas que han sido afectados por alguna discapacidad. Él es un Dios inclusivo, porque Él no quiere que nadie, otra vez un absoluto, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Él murió en la cruz. Este aspecto de su carácter tiene que ser inculcado en el corazón de los niños, en medio de este mundo tan egoísta. En segundo lugar, la palabra de Dios tiene poder. Lo hemos dicho mucho, lo hemos enseñado mucho, pero al parecer no entendemos por completo esto. Claro, se trata de lo que Dios dice y tiene que ser importante, tiene que ser transformador. Pero cuando se trata de practicar esto en el ejercicio de la evangelización y la práctica de las misiones, es bastante difícil. Por ejemplo, son pocos los que le hablarán de Cristo a un niño con desafíos intelectuales, porque no parece que entienden nada. Pero cuando les hablo, se distraen o sencillamente se van. Pero hemos establecido que la palabra de Dios tiene poder. Así que no se trata del mensajero o del que está escuchando, sino del mensaje que viene del Espíritu Santo. Ahí se requiere de mucha fe para entender que Dios es quien se encarga de que esa semilla de su palabra germine. Y lo hará porque esto dice Isaías 55:11, ¿verdad? Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Esta es una promesa de Dios. Él va a hacer que su palabra germine. Así que tendremos que tener herramientas mejores para comunicar la palabra. Tal vez algo más corto, tal vez no tendremos que ir a la edad cronológica del niño, sino a su edad mental y cómo poder llegar a él. En tercer lugar, cuando somos compasivos es cuando más nos parecemos a Dios. La compasión es un atributo del carácter de Dios que lo necesitamos desarrollar, porque Él ya ha derramado su amor, así que solo nos toca ser intencionales y buscar a aquel que es más rechazado, al que nadie quiere. Las personas con discapacidad son quienes más necesitan saber que existe un Dios que los ama mucho y los acepta tal como son. Y qué mejor que hacer de esto una práctica. Y esto es totalmente crucial porque viven en una sociedad donde son rechazados continuamente y tienen que aprender a través de alguien, a través de un niño y de su práctica de fe, cómo ellos son amados. Y la labor aquí de los padres es importantísima. A no ser que los niños vean en su casa que se vive en un ambiente de compasión, ellos van a aprender la compasión. Esto no se aprende de un libro de texto. Entonces es importante recordar que el ministerio de Jesús fue basado en la compasión. La mayor parte de su ministerio, es decir, fue tocando gente que nadie tocaría en ese entonces, los marginados, los excluidos de la sociedad. Jesús los veía con ojos de amor. Era como decirles,
todos los han rechazado, pero yo no. Qué importante es que nuestros hijos tomen ese rol. Ahora, en medio de esta sociedad que excluye, una sociedad como por ejemplo las escuelas, donde se burlan de aquel que es diferente. Ahí están nuestros hijos puestos como luz, ¿no es cierto? Para que ellos que están aprendiendo del amor de Dios puedan dejar esa luz del Evangelio de una manera práctica, defendiendo tal vez al más débil, tocándolo, abrazándolo, ayudándolo, siendo parte de la vida de otro niño que tiene de repente algún tipo de discapacidad, si no física, tal vez emocional o mental. Y un buen ejemplo de esto es cuando los padres priorizan formar un buen carácter de sus hijos antes que las buenas notas. Se puede traer a casa a un niño, por ejemplo, que está en silla de ruedas o un niño con autismo. Nada mejor que la cercanía de una mesa servida, que realmente habla de alcanzar. Esto es un ejemplo muy, muy práctico, donde si los niños ven que sus padres aceptan, acomodan a otros niños con diferencias, entonces el niño dice, yo también puedo hacer esto. Y eso es hacer misiones. Y en cuarto lugar, ver la potencialidad de aquel que está alcanzado en medio de sus desafíos de vida. Hay un potencial que Dios nos ha dado a todos. Y ese potencial, aún la persona que tiene discapacidad puede alcanzar con la ayuda de otro. En 1 Samuel 16:7 dice, no te dejes llevar por su apariencia, yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón, dice el Señor. Y eso es exactamente lo que Él quiere que hagamos, que no miremos las apariencias, ¿verdad? Sino que miremos el corazón. Pero lamentablemente vivimos en sociedades donde no se ve a la persona, sino se ve primeramente la discapacidad, la falta, lo que no tiene o lo que tiene diferente. Pero como Dios mira el corazón, y hay unos cuantos que han entendido esto, ellos han invertido su tiempo en personas afectadas por discapacidades y ahora son ellos mismos, no solo objetos de la misión, sino misioneros alcanzando a otros. Este es el caso, por ejemplo, de Toño en Perú. Él es ciego y es sordo, pero fue alcanzado por el Evangelio. Una mujer lo evangelizó y también lo discipuló y lo formó como un líder. Y ahora, ¿saben qué? Toño es un misionero en la selva del Perú. Va en un bus por horas solo, con la pasión de la evangelización para alcanzar a las comunidades de sordos. Este es un tremendo ejemplo. Si no fuera por esta hermana que vio esto en él, él estaría perdido, y muchos otros más que nunca hubieran escuchado el Evangelio de otra manera. Entonces es importante que ellos desarrollen una mentalidad de futuro, de potencialidad, que nuestros niños sepan de que no somos lo que somos ahora, ¿no es cierto? Que lo que hacen y viven no es solamente para aquí, sino que va mucho más allá, que hay un futuro, que hay una esperanza, y pueden ver eso aún en niños que han sido afectados por discapacidad, y que existe un fruto de su trabajo para la gloria de Dios. Y cuando nuestros niños aprendan a vivir para otros, en especial para aquellos que tienen desventajas, van a aprender que ellos pueden ver el fruto de ese toque de amor, y va a abrir sus corazones también para aprender de ellos. Porque un niño con discapacidad tiene mucho, mucho que enseñarnos. Y qué hermoso sería que entonces nuestros niños aprendan de esa reciprocidad, de aprender del uno del otro. Y como conclusión, si no empezamos movilizando a nuestros niños para ser canales de la misión
Ya siendo adultos habremos aprendido muchos malos hábitos y se perderá la esencia del mensaje. Seguiremos con los mismos patrones que se han establecido de generación en generación, donde no se está alcanzando, no se está invitando, donde no vemos en las iglesias estas personas con discapacidad participando del reino. Se seguirá excluyendo a aquellos que son diferentes. Y entonces el Evangelio no va a llegar con toda su plenitud, porque no estamos obedeciendo toda la enseñanza, la que nos indica Lucas 14. Ahí tenemos un mandamiento claro. Invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos, e insísteles entrar hasta que mi casa esté llena.